Te cuento que aquí en México hay un medio de transporte muy famoso que es el Metrobús, y lo loco de esto es que es de 2 pisos. Se comió un cheto mexicano. Sin albur, sin albur. ¡Viva México! Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Güerito Vlog TV. Me encuentro en el pleno corazón de la Ciudad de México, sí familia, el Paseo de la Reforma. Hoy tenemos un video muy especial porque me vino a visitar un amigo de Venezuela, un amigo de la niñez. Tenemos 20 años de conociéndonos. Él se llama Luis Manuel Cortés. ¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? Un placer a todos. Muy hermoso su país, la cultura, la comida, las tradiciones. Y bueno, vamos a hacer un turismo con uno de los mejores youtubers aquí venezolanos de México. Bueno familia, vamos a conocer muchos lugares emblemáticos aquí de la Ciudad de México. Luis Manuel está recién llegado, tiene apenas un día que llegó a México, de verdad su primera vez en México. Vamos a estar grabando su reacción a los monumentos más importantes de la Ciudad de México. La verdad que estamos cerquita del Ángel de la Independencia, familia. Vamos a darle un tour y él nos va a decir qué le parece México, de verdad. ¿Qué te ha parecido en este día que has conocido? Nada más un día llegando. Impresionante, ha sido un sueño desde que estaba muy pequeño. No solamente porque cuando veía las series del Chavo, las series, las novelas, toda la tradición de México ha repercutido en parte de Latinoamérica y son ustedes muy famosos a nivel mundial y se sabe que tienen talento ustedes como personas y bueno, quiero conocer y estoy ansioso por seguir conociendo. Bueno Luis Manuel, te cuento que México es el 7º país más visitado del mundo. Nada más la Ciudad de México y el Estado de México son 24 millones de habitantes. Wow. Nada más 4 aquí. millones en la capital. O sea, ¿Venezuela cuánto tiene? ¿30? Es increíble, y nada más en 2 estados. Vamos a conocer familia los lugares más emblemáticos de aquí en la Ciudad de México. Y les cuento familia que este video va a estar buenísimo. Acompáñenos que se va a poner muy chévere. Más emblemáticos de la Ciudad de México, que es el Ángel de Independencia. Luis Manuel, te cuento que este ángel está bañado en oro y es uno de los lugares más famosos. O sea, si tú vienes a la Ciudad de México y no vienes acá, es como que si no fueras venido. Es muy hermoso, wow, impresionante. Se siente una vibra aquí como no tienen una idea. Tienen que estar aquí en este preciso momento para que ustedes vean lo que se siente. Familia, este lugar te tienes que tomar una foto obligatoria para que la pongas ahí en tu mesita de noche, así de recuerdo, que cuando veas ahí que a punto de acostarte te des cuenta que... Cuéntame, ¿qué te hace recordar esta glorieta del ángel? Más que todo es representativo por las novelas. Todo el mundo afuera tiene la percepción del ángel por muchas telenovelas famosas en México y es parte de ello. Primero te cuento que la Independencia estuvo cerrado por un muy buen tiempo porque hubo una marcha feminista. Lamentablemente pues dañaron muchas cosas del ángel, estuvieron en reparación, pero desde hace ya un mes el ángel ya está abierto. De verdad que está más bello que nunca, de verdad que se respira el turismo, ya que nosotros extrañábamos como turistas tomarnos la foto aquí. La verdad que eso es algo que hace que el turismo venga también, porque obviamente que México es muy reconocido por este emblema que es el Ángel de Independencia. ¿Qué te parece? Bonito, ¿no? No, hermosísimo. Primero te cuento que este Ángel de Independencia en el año 85, tristemente un sismo aquí en la Ciudad de México hizo que se cayera hace 36 años, pero bueno, eso ya está en el pasado. Pero quería contarte ese dato que mucha gente no sabe, pero bueno, vamos a seguir recorriendo el Paseo de la Reforma, que está bellísimo, se respira mucho turismo por aquí. Como les contaba familia, es un lugar súper turístico. Mira que mucha gente se encuentra para hacer algunos eventos, están disfrazados no sé de qué, pero se ven muy bonitos los atuendos. Igual aquí hay una orquesta que van a tocar ahorita también. La verdad que se siente un ambiente muy padre, muy movido, muy turístico, con mucho calor humano. De verdad que me encanta que la Ciudad de México esté así. Aquí mucha gente prefiere agarrar la bicicleta, porque aquí hay mucho tráfico, es una ciudad súper gigante, súper grande. La gente prefiere agarrar la bicicleta tranquila y aquí llega más rápido a su trabajo. Vas a ver gente con traje
En bicicleta para llegar a su trabajo, Ok. ya que el tráfico es muy fuerte por aquí. Casi igual que Londres. Sí, bastante. Ahorita vamos a ver algo muy sorprendente y no estamos en Londres, estamos aquí en la Ciudad de México, ya lo van a ver. Te cuento que aquí en México hay un medio de transporte muy famoso que es el Metrobús, y lo loco de esto es que es de 2 pisos. 2 pisos. ¿Qué opinas, Luis? No, es muy impresionante, vale la pena resaltar que, bueno, que aparte que es una ciudad muy grande, amerita ese tipo de transporte para todas las personas turistas, y bueno, muy bien, muy bien. Llegamos a la zona más caliente de la Ciudad de México, que es la zona rosa. Ustedes saben, familia, que aquí la zona rosa se pone muy bueno. Yo digo que toda la semana, yo he visto que hasta el lunes está así, no sé por qué. Yo sí sé por qué, es que hay mucha gente. Mucha gente. Mucho turista. ¿Qué has visto, Luis? Estamos más o menos como la 1 de la tarde y la verdad que se siente un ambiente bueno. Un ambiente muy hermoso, la gente tomando, estoy impresionado porque así sea la 1 de la tarde, la gente consume y están todo el día felices. Es una de las zonas más movidas de la ciudad y te vas a encontrar esto full, lleno, la verdad que no te aburre. Yo creo que te pides un café o algo, una hamburguesa y te quedas observando a la gente y te pasas una tarde muy agradable, la verdad. No hay para nada para aburrirse. No, para nada. Quien diga que está aburrido, es de otro planeta, siga. La verdad no recuerdo, Luis, cuándo fue la vez que yo vi que esto había tanto comercio. Yo creo que este es nuevo. Vamos a conocer la Ciudad de México montándonos en este turibús, familia. De verdad que yo me he montado una o dos veces en 7 años. Va a ser tu primera vez. Mi primera vez. Vamos a conocer toda la Ciudad de México o los lugares más emblemáticos con este transporte, que les voy a decir cuánto sale el costo y les voy a decir más o menos las rutas para las personas que quieran conocer la Ciudad de México, tengan más o menos la noción de lo que ustedes van a conocer cuando vengan, ¿ok? Esto es para todos los turistas que vienen a la ciudad. Esta es una buena opción. Es un transporte súper turístico, exclusivamente para el turista y también para las personas que se quieran recorrer la Ciudad de México, ya que te lleva a varios puntos muy importantes turísticos aquí en la Ciudad de México, que es el famoso Turibús. Son 4 circuitos y uno se puede bajar. Y subir las veces que tú gustes. Ok, perfecto. Son Centro, Sur, Polanco y Basílica. Me dijeron que ese boleto dura por una semana, ¿no? No. No, me mintieron entonces. Me dijeron que en Tepito, ¿no? Bueno, ya te vamos a dar 190, 180. Bueno, familia, lo que es el boleto sale 180 pesos y lo vamos a elegir de 2 días, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, de 2 días. Es válido para 2 días. Hoy y mañana. Hoy y mañana para las personas que quieran venir. La chica muy amable, síguenla para que cuando venga le dé la mano. Bueno, Luis, let's go. Vamos. Esta es exhibición, ahorita no tarda el bus. Este ticket lo tienes que cuidar mucho porque al subir y bajar de los autobuses el día de mañana te lo van a estar pidiendo. Ah, ok, perfecto. Familia, buenísimo. Yo no sabía que el brazalete, mucho brazalete, Luis, es para 2 días, de verdad, sábado y domingo, es increíble. Así para que nos dé tiempo de conocernos. claro, impresionante. Vamos a montarnos dentro de un ratico y bueno. Un caballo. Vamos a montarnos ahorita, como dice Luis, y bueno, vamos a recorrer lo que es el centro histórico, varios lugares importantes. La verdad que hay mucho movimiento aquí, de verdad estoy impresionado. Se ve que la cosa está mejorando, la economía se está activando, muy chido. Vamos a esperar y nos vamos. Coño, mira con donde te encontré. ¿Qué estás comprando, Luis? Aquí estoy probando. Unos chetos, ¿no? Estos son Cheto. Es muy tradicional aquí echarle que Valentina. ¿Qué más le vas a echar? Limoncito, salsita. ¿Te gusta el cheto? Me gusta. Vamos a ver qué tal. Esta es una de las botanas más tradicionales de México. De verdad que tienen más botanitas por aquí. Igual estos dulces que son bien ricos. Y bueno, Luis Manuel va a comprar estos chetes, los vas a probar. Échale un chingo de salsa para que se enchile, ¿eh? Es salsa Valentina. No pica tanto. Es de las más suavecitas. Muy bueno. Tiene un sabor mexicano impresionante. La reina del país. Se comió
comí un cheto mexicano. Sin albur, sin albur. Vamos a probar, familia. Tengo rato que no como un cheto sin albur. No me vayan a alburear. Mi hermano dice que está picoso. Muy bueno. Es de lo más suavecito. Dice que pica la Valentina. Digan, familia, ¿verdad que no pica? Familia, ¿qué clase de fiesta tienen armados allá? ¿Qué es esto? Bueno, familia, ya llegó el turibús. ¿Cómo entrar? Bueno, familia, ya estamos aquí en el turibús. La verdad es que se siente una emoción, está súper lleno, familia, hay mucho turismo y eso es muy bueno. Vamos a recorrer esta gran ciudad. Muy impresionado, me gusta bastante y el camino que nos falta por recorrer. Ya Luis se acabó la bolsa de cheto. Muy buena y picante. Sí, ¿verdad? ¿Qué te pareció la Valentina? Uf, buenísimo. Es adictiva, ¿eh? Ya te veré comprando los frascos para que te la lleves a Venezuela. Estamos en el Centro Comercial Reforma 222, uno de los centros comerciales más modernos de la Ciudad de México. ¿Qué te parece? Muy bello, wow. Quedé impresionado por la arquitectura que tiene. Luis, te cuento que aquí en la Ciudad de México tiene muy buenos edificios, de verdad que son como tipo rascacielos, muchos son corporativos, mucha gente trabaja ahí en ellos, pero de verdad que hace que se luzca la Ciudad de México más bonita. ¿Qué lo ves diferente a otros lugares? Muy diferente, tiene su parte, su casco antiguo, y la parte de la ciudad es muy nueva, no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos o a otro país del mundo, tienen todo realmente. Luis, estamos llegando a la Alameda Central. Te cuento que este es un lugar de encuentro. Bueno, en la época de los 70, 80, 90, muchas parejitas se encontraban aquí, ya que en ese momento no existían redes sociales ni WhatsApp ni nada de eso. Estamos llegando a lo que es el Bellas Artes, Luis, un lugar increíble, de verdad que aquí han habido muchas exposiciones, también muchas obras de teatro, muchos cantantes han venido aquí también, como el famosísimo Cristian Castro, ¿te acuerdas? Cristian Castro, he escuchado que también Juan Gabriel. Las primeras obras fueron aquí, wow, un éxito. Esta es la calle, una de las calles más transitadas junto con esa de Latinoamérica. Okay. Dice que 350,000 personas pasan diario aquí. Diario, wow. Diario. Diario, joder. O sea, es la calle peatonal más transitada de México. Luis, el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los centros históricos más importantes de Latinoamérica y del mundo. Ya casi vamos a llegar al Zócalo y vamos a contar varios datos importantes. ¿Qué es lo que has visto del centro histórico que te ha llamado la atención? La arquitectura española de la época es algo que deberían observar aquí en México. Si están en Latinoamérica se van a quedar impresionados porque es como si estuvieses en Venecia, en Italia. Muy bello, wow. Ahora sí, Luis, llegamos a un lugar súper importante para los mexicanos, ya que estamos en la plancha del Zócalo capitalino. Te cuento varias cositas importantes para que te sepas un poco de la historia. Aquí es donde se celebra el famoso grito de la independencia, ¡Viva México! Y les cuento también, Luis, un dato curioso, que es la segunda plaza o Zócalo más grande del mundo. La primera es la Plaza Roja de Moscú en Rusia y esta es la segunda. La segunda. Wow, sí, impresionante. Estoy muy impactado en Aguara. Es un ambiente
y todo es mágico, todo es como uno lo sueña, pero al estar aquí te deja sin palabras. Y esta es una de las calles más importantes también del centro histórico, que es la calle Madina. Te puedo decir, Luis, que diariamente por lo menos 500.000 de personas transitan esta calle, ¿no? 500.000. Mucha gente. En realidad no parece, pero observen qué cantidad de personas. Eso no se ve muy seguido. La verdad, sí, yo tampoco lo he visto muy seguido. Nada más en México, nada más en Bueno, familia, les cuento, mucha gente conoce lo que son los famosos tacos de canasta. Les cuento que toda esta fila o esta cola, como venimos en Venezuela, es para comer tacos. Impresionante. ¿Verdad, Luis? Sí. ¿Qué te parece? Wow, ahorita vamos a hacer la cola. No joda. Pasamos todo el día aquí, pero prometemos que algún día vamos a venir aquí con calma, más tempranito, para que lo pruebes, Luis. Seguro que sí. Ahora vamos. Y este lugar, Luis, te cuento que vende muchas joyas. Mucha gente viene aquí a comprarse un anillo, una cadenita, hasta no sé si te vas a casar, anillo para boda. De verdad que es muy común que la gente venga por aquí. Wow. Qué náguara, como decimos en Venezuela. Estás impresionado, ¿no? Muy impresionado. Sí. Lo bueno del turismo, familia, es que ustedes pueden bajarse a los lugares turísticos y pueden tomar fotos, chequear un poquito el lugar, el panorama, y vuelven otra vez a hacer su fila con el mismo brazalete, y eso le puede durar de 1 a 2 días dependiendo de cuánto lo quieran ustedes. Vamos a hacer la fila porque nos vamos a otros lugares por aquí cerquita del centro histórico. Ahorita nos vemos. El increíble de Bellas Artes, que de verdad tiene detalles y acabados increíbles, impecables, que la verdad que es hermoso, la verdad que es de mármol, Náguara, eso es impresionante, una cosa de otro mundo. Mira eso, el fachada. Estamos pasando por el Teatro Hidalgo, catedral. Bueno, Luis, estamos llegando a uno de los lugares más importantes de la Ciudad de México, que es el Monumento a la Revolución, Estamos llegando al Auditorio Nacional. Y bueno, familia, nos bajamos un momentico aquí porque quería mostrarle a Luis que este es uno de los lugares más importantes para el artista, Luis. Estamos en el Auditorio Nacional de aquí en la Ciudad de México. Aquí hay como un paseo de la fama, para que me entiendas. Cada quien tiene como su estatuilla, o como se le puede decir, como un reconocimiento que vino a hacer un concierto aquí. Te cuento, Luis, que el artista que más ha hecho conciertos en este lugar es Luis Miguel, con 220 presentaciones. Luis Miguel, claro, un clásico de los mexicanos. Sí, vale. Un sitio muy grande, muy pintoresco, muy bello. Mira sus escaleras, el Paseo de la Fama. Primer Paseo de la Fama que conozco, porque en realidad no he conocido mucho, pero este está perfecto, muy bello. Yo solamente he venido una sola vez, y fue cuando vinieron los Backstreet Boys. En realidad no he venido, me gustaría ir a uno de Luis Miguel. Y bueno, la verdad que está muy bonito, es un lugar que de verdad, si hablamos de conciertos, el Auditorio Nacional es uno de ellos, familia. De verdad que está muy cómodo, cada año lo remodelan, la verdad que está súper genial. Un día tienes que entrar. Recomendable que vengan a este sitio. Claro que sí. Y aquí hay muchos, familia: Alejandro Fernández, Luis Miguel, Gloria Trevi, Sin Bandera, cantidad de artistas que han venido por aquí. Y bueno, nos bajamos un momentico, pero está bello. Bueno, Luis, terminamos este video y la verdad espero que te haya gustado. ¿Que lo que conociste te gustó mucho? Claro que sí, hasta ahora todo ha sido hermoso, como ni siquiera lo ideé, pero me ha sorprendido. Bueno, familia, este es el primer video de la saga de Luis Manuel Cortés y Güerito TV aquí en México, familia, enseñándole a mi amigo de la infancia cómo es México. Hay que ser un buen anfitrión como ustedes lo han hecho conmigo, y de verdad estoy súper contento que esté por aquí. Familia, esperen el segundo video porque vamos a comer comida mexicana, vamos a enchilar a Luis Manuel.